Entonces, esto sigue siendo clase 6 de la unidad 2, esta es la parte 4. Habíamos terminado un redondeo de estructura de proteínas, eh, definiendo dentro de lo que era el nivel terciario de plegamiento, la unidad de plegamiento terciario, que es lo que se llama el dominio. Ahora me falta decirles que no todas las proteínas caen en esta definición muy grosera de una especie de pelota compacta de átomos que hemos dado por buena hasta ahora. Esas proteínas que son compactas se llaman globulares, proteínas globulares, pero hay un subgrupo de proteínas o de partes de proteínas que no son globulares, sino que por el contrario son lo que se dice fibrosas, tienen estructuras que son sumamente alargadas. El ejemplo más conocido es el colágeno, que tiene una forma de triple hélice, y esta es la estructura de la triple hélice de colágeno, pero esto es una pequeñita zona de colágeno. La triple hélice la podríamos dibujar mucho más larga. El colágeno es un ejemplo clásico, pero no el único, de una proteína de tipo fibroso. Entonces, globular y fibroso. Y para ilustrar lo de globular y fibroso, vamos a hacer esta preguntita, o estas dos preguntitas, mejor dicho. Dice, considere la proteína surfactante pulmonar D. Proteína surfactante pulmonar D. Esto, cultura general, no es parte del curso. Estas son proteínas que ayudan a que funcione bien la frontera, la interfase entre agua y aire en el pulmón. Esto es lo que falla cuando los bebés nacen muy prematuros. Todavía no se ha formado el surfactante pulmonar y por lo tanto hay que artificialmente, digamos, darles surfactante, porque si no los pulmones se tienden a cerrar y la persona, en este caso el bebé, no puede respirar. Cierro el paréntesis. La proteína surfactante pulmonar D, o más corto SPD. Se muestra el ensamblado a partir de subunidades, que aparece acá. Las regiones en verde adoptan una estructura similar a la del colágeno. Entonces, veamos, esto es una subunidad, esto es otra, esto es otra. Estas partes en verde son de colágeno, son de estructura de colágeno, digamos. En cambio, estas partes, ustedes adivinarán por la forma de ser dibujadas, son globulares. 3 de estas subunidades así se asocian a consecuencia de la formación de la triple hélice de colágeno, o sea, las zonas con estructura colágeno se asocian entre sí, formando, perdón la redundancia, la estructura colágeno triple. Y a su vez, y luego viene un por 4, digamos, 4 de estos trímeros, de estos conjuntos de 3 subunidades, se asocian de esta manera que aparece acá, ¿verdad? Formando esta estructura como una especie de ramo de 4 flores, o como ustedes le quieran llamar, que es la proteína surfactante D. Entonces dice, ¿qué niveles estructurales razona usted que tiene la SPD? Ahí la respuesta no admite mucha vuelta, digamos, es primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿verdad? Están los niveles estructurales que usualmente están. La estructura de colágeno es un tipo de estructura secundaria en realidad. Y bueno, y al interior de estos dominios globulares habrá, como hay siempre, diferentes elementos de estructura secundaria, no sabemos cuáles. Estructura terciaria claramente también hay, estructura cuaternaria también hay, debido a la asociación de diferentes subunidades. Luego dice, pregunta si la SPD tiene estructura de tipo globular solamente, fibrosa solamente, globular y fibrosa, y ni globular y fibrosa. Y bueno, por lo que discutimos, es globular y fibrosa, ¿verdad? Estas zonas, digamos acá, estructura tipo triple hélice de colágeno, son fibrosas, y estas zonas son globulares. Bien, otra cosa que tengo que comentarles es que algunas proteínas, unas cuantas proteínas, tienen unidos a ellas en forma permanente o casi permanente grupos químicos que no son peptídicos, que no son proteicos, que son de otra naturaleza, pero que están ahí metidos y que son fundamentales para la función de la proteína.
Hay muchos ejemplos. El ejemplo más clásico es el de la hemoglobina, la proteína de color rojo que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y que transporta el oxígeno en la sangre. Estos grupos que aparecen acá en 4 colores, debí decir antes, la hemoglobina tiene 4 subunidades que acá están representadas con 4 colores diferentes, 2 subunidades de un tipo llamadas alfa, 2 unidades de otro tipo llamadas beta, y cada uno de estos grupos acá que aparece chato y de un color diferente es un grupo que se llama hemo con H, ¿verdad? Que es un grupo no peptídico, son un conjunto de anillos formados de carbono y nitrógeno que a su vez forman un anillo más grande, digamos, entre ellos, en el medio del cual hay un átomo de hierro, que es el que directamente participa en el transporte de oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que se llama un grupo hemo. Estos grupos hemo no están unidos en forma covalente a los polipéptidos, a la proteína, pero el plegamiento nativo de la proteína, de la hemoglobina, los deja por una serie de interacciones no covalentes unidos ahí, enterrados ahí, y son indispensables para la función de la proteína. Y luego hay otra situación sumamente común al punto que la gran mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo y de los animales, de las plantas, de las bacterias, etc., cumplen esto que les voy a decir, que es la presencia de grupos no proteicos, otra vez no proteicos en naturaleza, no peptídicos, unidos en forma covalente a la proteína. La enorme mayoría de lo que llamamos proteínas en nuestro cuerpo tienen una parte que es proteica, que es peptídica, que tiene estructura primaria, secundaria, terciaria, a veces cuaternaria, todas estas cosas que ya vimos. Pero además, tienen unidos grupos químicos en forma covalente que no son peptídicos, que pueden ser, en muchos casos, es sumamente común, pueden ser carbohidratos, oligosacáridos complejos, ¿verdad? Que están representados en este ejemplo, acá están representados en azul, en 2 formas diferentes. Y en estos casos se habla de glicoproteínas, glico viene de azúcares, ¿verdad? O una proteína glicosilada, se habla de glicosilación de proteínas, ¿no? En general, la glicosilación, los grupos de estos azúcares, cuando uno ve la proteína en su plegamiento nativo, estos grupos glucídicos, azúcares, están del lado de afuera, no en el interior profundo de la proteína, porque se trata de grupos sumamente hidrofílicos. En general están expuestos, interaccionando con el agua, formando enlaces de hidrógeno con el agua. Esto es sumamente común, pero también es sumamente común que las proteínas tengan covalentemente unidos grupos fosfato, fosfoproteínas, grupos lipídicos, lipoproteínas, y otra variedad enorme de grupos químicos que incluyen grupos acetilo, grupos metilo, otras pequeñas proteínas que quedan unidas covalentemente a proteínas más grandes, un montón de modificaciones que se llaman modificaciones covalentes de las proteínas y que son importantísimas para regular la función de las proteínas, para permitir la función, para regular la función, para regular la localización de las proteínas, etc. Entonces, la enorme mayoría de las proteínas de los seres vivos están modificadas a nivel covalente. Tienen grupos azúcares, fosfatos, lípidos y otra serie de grupos químicos, ¿verdad?, que las modifican. En torno a eso, vamos a ver esta preguntita. Es una pregunta poco pesada de digerir. No es que sea tan difícil, pero es pesada de digerir. Pero se las quiero presentar porque junta los temas que vimos de azúcares con los temas que vemos ahora de proteínas. Me ayuda a entender algunas cosas. Dice, se muestran 2 formas en las cuales monosacáridos se pueden unir covalentemente a proteínas. Se muestra solo una pequeña parte de la molécula de proteína en cada caso. Los monosacáridos los monosacáridos mostrados son modificados. Tienen NHCOCH3 en la posición 2. Refiere a esto de acá. Y lo especifica simplemente para que no los confunda.
Y la pregunta es, ¿los monosacáridos están unidos a proteína por uniones O o N glicosídicas, en el caso 1 y en el caso 2? Entonces, simplificando lo que dice ahí, les muestro una parte, en un caso y en otro caso, una parte de una proteína y un monosacárido unido a esa proteína, y se les pregunta si esa unión es O glicosídica o N-glicosídica en un caso y en otro. Entonces, lo primero acá es ubicarse de este lado y de este lado, en qué es monosacárido y qué es proteína. Entonces, monosacárido ustedes tienen que buscar un anillo, ¿verdad? Formado de carbono y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Donde los sustituyentes sean, bueno, en buena parte grupos alcohol o átomos de carbono que después llevan grupos alcohol, ¿verdad? Claramente acá tenemos un monosacárido de estructura básica exosa, pero modificada en su forma cíclica, y acá también. Y en cambio lo otro, que acá está representado más en gris, ¿verdad? En un caso y en otro, es parte de la proteína. Y acá está bueno que ubiquemos dónde está un carbono alfa en cada caso, ¿verdad? Acá este átomo es un carbono alfa, porque está unido de un lado a un C doble enlace O, del otro lado a un NH, por otro lado un H, y por otro lado a lo que entonces tenemos que deducir, por lo que sabemos, que es una cadena lateral aminoácida, que es CH2, C doble enlace O, NH, y después viene el monosacárido. Siguiendo con este caso de la izquierda entonces, si acá en este punto está la unión entre el monosacárido y la proteína, esa unión es N-glicosídica u O-glicosídica. Bueno, afinemos un poquito más. ¿Dónde está el átomo de carbono anomérico del monosacárido? El átomo de carbono anomérico, donde el monosacárido está en la forma cíclica, va a estar unido a dos átomos de oxígeno. O, si el monosacárido está formando una unión N-glicosídica, en realidad a un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno. ¿Qué es lo que encontramos acá? Carbono unido a O, que cierra el ciclo del monosacárido, y unido a N, que ya es parte de la cadena lateral aminoácidica. Entonces tenemos una unión N-glicosídica con una cadena lateral que tiene un nitrógeno, ¿verdad? Y ese nitrógeno a su vez es parte de un grupo amida, etc. Pero eso no nos importa demasiado. Lo que nos importa es que haya una unión N-glicosídica. En este caso, análogamente, no lo voy a explicar tan lento, este es el átomo de carbono anomérico, pero está unido a dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Y un átomo de oxígeno es el que cierra el ciclo del monosacárido, y el otro átomo de oxígeno pertenece ya a la cadena lateral aminoácidica de la proteína, ¿verdad? Que es una cadena lateral CH2O, y bueno, y el O está conectado acá en lo que es entonces una unión O-glicosídica, carbono anomérico unido a dos átomos de oxígeno. Y me quedó medio cortado, me quedó mal el mensaje. Esta cadena lateral es CH2OH en la forma libre del aminoácido, ¿verdad? Es una cadena que tenía un grupo alcohol, pero en este caso el alcohol no está, sino que está formando parte de una unión O-glicosídica con un monosacárido. O sea que con todo esto, la respuesta correcta es unión N-glicosídica en el caso 1 y unión O-glicosídica en el caso 2, o sea que la correcta es la D. Bueno, y ahora tenemos que hablar de algo que ya introdujimos un poquito cuando hablamos de dominio hace un ratito, que es el tema de que estas proteínas, que son como piezas de precisión, entre comillas, no siempre son totalmente rígidas, sino que en muchos casos las proteínas tienen capacidad de cambiar de forma, lo que decimos hacer cambios conformacionales. Por ejemplo, en esta proteína acá, que tiene un grupo que es capaz de absorber un fotón de luz, y a consecuencia de la absorción de ese fotón de luz, la proteína cambia de forma, de la forma que está a la izquierda a la forma que está en la derecha, a la derecha. Y eso involucra cambios en la posición de determinados átomos de la proteína. Incluso acá, en este caso particular, ocurre que hay unas pequeñas hojas beta de dos hebras que se convierten en hélices alfa, pero eso no es una cosa general.
que en general son los cambios de posición, digamos estos, de una zona de la proteína.